Buenas tardes a todos y bienvenidos un jueves más al aula virtual de la AEC, de la Asociación Española de Cirujanos. En primer lugar, como siempre, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde, que va a ser súper interesante, súper práctica y que vamos a estar con la sección de trauma, que ahora enseguida os presentarán el webinar. Como siempre, aunque la inmensa mayoría de vosotros ya sabéis cómo funciona, nos encantará que a través del chat os presentéis, nos digáis de dónde nos estáis escuchando, si sois adjuntos, si sois residentes, si estáis en España, si estáis de guardia como algunos de nosotros, que nos comentéis vuestra actividad. Y luego la otra parte importante es que todas las dudas, preguntas, comentarios, cosas que queráis hacer llegar a los ponentes o a los moderadores, lo hagáis a través del apartado de preguntas y respuestas. Desde ahí, ese apartado lo captarán los moderadores y lo transmitirán a los diversos ponentes para responder vuestras inquietudes. Seguro que vamos a pasar una tarde súper interesante. Y luego, bueno, también avisaros que la semana que viene, que es Semana Santa, no habrá ningún aula virtual AEC y nos despediremos hasta dentro de 2 semanas, en la que el jueves estaremos con la sección de calidad. Y sin más, cuando queráis, ya podéis iniciar el webinar. Pues muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Si no me conocéis, yo soy José Aranda, soy el coordinador, tengo la suerte de ser el coordinador de la sección de trauma y cirugía de urgencias. Y cuando diseñamos los 2 webinars de esta tanda, sabéis que la semana pasada tuvimos el de trauma vascular abdominal con casos clínicos muy interesantes. Pensamos que el tema de cirugía de urgencias, sabéis que la ecografía hoy día está claramente constatada su utilidad dentro del trauma con el FAST y con el IFAST, y pensamos que teníamos que aprovechar la corriente de la extensión que tiene el papel de la ecografía hecha y dirigida para cirujanos dentro del ámbito de la cirugía de urgencias. Y lo elegimos como tema para este webinar. Y no se me ocurrió pues mejor persona para liderar este tema que el doctor Martínez Casas, Isidro, para nosotros, que lleva muchos años adscrito a la sección. Ha sido nuestro representante de la EC dentro de la ESTES durante mucho tiempo y todavía él pues continúa siendo un componente muy importante dentro de la Junta de la ESTES, y que además es junto a Luca, que también tenemos la suerte de tenerlo, pues el principal valedor del curso MUSEC dentro pues, de lo que es la sección y dentro de lo que es nuestra sociedad. Entonces tiene muchísima experiencia como ecografía y él es el que ha planteado cómo podemos pues hacer una clara demostración de lo que es la eco y de lo que tiene que ser la eco por y para cirujanos dentro del ámbito de la cirugía de urgencias. Él está ahora mismo como cirujano adscrito a la unidad de trauma y cirugía de urgencia del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, aunque ha rotado por muchísimos sitios, con lo cual tiene una concepción muy general de lo que es la atención a la urgencia dentro de nuestro país. Y yo no quiero ocupar más tiempo, luego participaré un poco en la moderación con él, aunque sea él el que lleve la voz cantante de todo este webinar, como no podía ser menos. Así que adelante, Isidro, todo tuyo. Bueno, gracias, José, por la excelente presentación que has hecho de mí. Casi me has puesto colorado. Efectivamente, vamos a hablar de la ecografía en manos del cirujano de urgencias. La ecografía en manos del cirujano es algo que no es nuevo. Todos sabemos que los cirujanos colorectales, los cirujanos de pared, los cirujanos de mama, los cirujanos hepáticos emplean la ecografía en su quehacer diario, pero el cirujano de urgencias también lo hace a través del trauma, y a través de ello también pues, se han extendido mucho las aplicaciones de este elemento diagnóstico que a nosotros nos confiere básicamente rapidez para la toma de decisiones. Bueno, voy a pasar a introducir, para no enrollarme más, a los ponentes. Todos ellos son integrantes del curso MUSEC, y el curso modular de ecografía para cirujanos de urgencias de la Sociedad Europea de Cirugía de Urgencias y Trauma. Tenemos al doctor Luca Ponchietti, que es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza y cirujano general en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Es coordinador nacional junto conmigo de los cursos MUSEC en España.
tenemos al doctor Antonio Rodríguez Silva, gran amigo y uno de los padres del MUSEC, del Hospital Pedro Hispano de Matosinhos en Portugal. Y tenemos también a José Tinoco, compañero mío en el Hospital Virgen de Rocío e instructor MUSEC. La webinar va a versar pues eso, de la utilidad de la ecografía en manos del cirujano de urgencias, y luego vamos a ser un poco más específicos y vamos a discutir, intentar encontrar controversias y respuestas a una de las principales aplicaciones que como cirujanos de urgencia podemos tener con la ecografía ya una vez adquirimos un poquito de destreza, que es la colecistostomía y cómo debemos realizarla, si transhepática o percutánea. Así que, sin más palabras, doy paso a los ponentes. Luca, por favor. Hola, buenas tardes. A ver que empieza a ver dónde estamos. A ver, buenas tardes. Para empezar, quería verdaderamente dar las gracias al doctor Aranda y al amigo doctor Martínez Isidro por haberme invitado a hablar de ecografía clínica para cirujanos de urgencias. Deciros también que lo que os voy a contar se basa en una experiencia de ecografía clínica de más de 20 años. Yo empecé en el 2000 a hacer ecografías. Y también, por último, aprovechar la ocasión para deciros del curso que estaba hablando Isidro, del curso MUSEC, que es el curso europeo de la ESTES, la Sociedad Europea de Trauma y Cirugía de Urgencia. Es un curso que lleva un recorrido de más de 10 años. Se compone de 5 módulos independientes que van de los más fáciles, como la ecografía de urgencia, el FAST, hasta la ecografía más compleja, la ecografía intervencionista. Y también deciros, si puede interesaros, que la Organización Mundial de la Salud nos pidió hace unas 3 semanas de preparar un curso para, digamos, el utilizo de la ecografía en zona de guerra para la Ucrania, y esto hemos hecho. A ver, entrando en el tema de la ecografía sabemos todos que es una de las modalidades diagnósticas más utilizada en cirugía de urgencia, en el dolor abdominal. También sabemos que lo habitual es que el radiólogo haga esta investigación. Pero es verdad que en los últimos 10-15 años son siempre más los facultativos, no radiólogos, que se han acercado al mundo de la ecografía. Esto es debido primeramente a la experiencia con el FAST, que todos tenemos siempre más. El FAST ha empezado hace mucho más de 20 años. También hemos tenido un abaratamiento importante en el precio de los equipos, que hoy digamos que son muy asequibles para todos. Y también hemos tenido experiencias muy prometedoras en otros países, digamos a partir de 2000-2005. Cuando hablamos de ecografía clínica, hablamos de ecografía a pie de cama y hablamos de ecografía point of care, POCUS. Cada uno utiliza el término que más le guste. Lo que tiene como característica la ecografía clínica, que es una ecografía que hace un clínico y no un radiólogo, que es una ecografía que utilizamos para integrar nuestra exploración clínica con las manos, que puede ser muy útil para valorar la respuesta a un tratamiento, que claramente la hacemos a pie de cama del paciente, que quiere decir que no mandamos el paciente a rayos, y que podemos repetir cuantas veces queremos. Esta es una definición importante que viene de la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, donde se dice claramente que, ojo, la ecografía point of care no está hecha para reemplazar la ecografía que hace el radiólogo. El radiólogo siempre tendrá su papel. Podemos decir, a ver, que el radiólogo es como si fuera un Ferrari y nosotros un Fiat Panda. La cosa importante es que a veces para llegar donde tienes que llegar, un Fiat Panda puede ser suficiente. ¿Por qué nosotros queremos hacer ecografías? ¿Por qué no? Es una evolución normal de la técnica y nosotros tenemos todo el derecho de hacerla. Si cuando hacemos una exploración clínica convencional utilizamos los 5 sentidos, bueno, el gusto no lo utilizamos, podemos decir que la ecografía es como el 6º sentido. Nos permite ver lo que hay por debajo de nuestras manos. ¿Por qué es importante la ecografía a pie de cama en cirugía de urgencia? Bueno, yo creo que en cirugía de urgencia muchas veces las respuestas a unas cuantas preguntas correctas es verdaderamente todo lo que necesitamos, por lo menos para empezar un tratamiento. Entonces, hay preguntas como estas
si por ejemplo en un paciente traumatizado hay o no hay líquido libre abdominal o torácico, si en un paciente con dolor abdominal en el hipocondrio derecho hay o no hay cálculos en la vesícula, si la vía biliar está o no está dilatada, por ejemplo, o si la aorta es de un tamaño normal o es una aorta con un aneurisma en un paciente con dolor abdominal y shock. Bueno, estas preguntas claramente no podemos contestarlas solo con las manos. Sin embargo, podemos contestarla con la ecografía. Ahora, es importante también decir que la ecografía es operador dependiente. Quiere decir que puede haber un cirujano que está entrenado muy bien en ecografía y que ha hecho muchísimas ecografías. Claramente, este cirujano tendrá una precisión diagnóstica comparable a la precisión de un radiólogo. Pero es también verdad que habrá cirujanos o médicos de urgencias que probablemente no sabrán hacer muy bien la ecografía, pero igualmente podrán beneficiarse de esta técnica, le pueden sacar partido aunque sepan solo lo muy básico. Y yo os voy a decir que después de más de 20 años haciendo ecografía, hoy os presentaré solo lo súper básico y os espero conseguir convenceros cómo lo súper básico puede ser todo lo que vais a necesitar para tener una muy grande rentabilidad del ecógrafo. Para mí, lo súper básico se reduce a reconocer la anatomía, reconocer si hay o no hay líquido libre y reconocer si hay o no hay aire libre. Estas cosas nosotros conseguimos enseñarlas en nuestros cursos, digamos, con 12 horas de práctica. Entonces, es muy fácil aprenderlas, sobre todo para cirujanos que nosotros la anatomía la vivimos todos los días, así que nos resulta muy fácil verla con un ecógrafo. Intentaré enseñaros cómo, con estas nociones básicas, podemos encuadrar todos los patrones clínicos de abdomen agudo, así como están definidos en el libro de Moshe Shain, Common Sense Emergency Abdominal Surgery. Empezando por el primero, que es el dolor abdominal asociado al shock. Nosotros sabemos que este es un cuadro muy poco común, pero es un cuadro extremadamente dramático, porque hay pacientes que se pueden morir en muy poco tiempo. También sabemos que hay dos clases de pacientes. Los pacientes mayores, que muy probablemente tendrán un aneurisma abdominal roto, y las mujeres jóvenes, que podrán tener un embarazo ectópico con un hemoperitoneo. Ambas son emergencias quirúrgicas. Bueno, la exploración clínica no te ayuda a saber al 100% si tiene una cosa u otra, sin embargo, la ecografía básica sí. Imaginemos que tenemos un paciente de 70 años que llega con dolor abdominal y shock, está tumbado en la camilla y mientras enfermería le está, por ejemplo, cogiendo una vía, tú llegas con el ecógrafo y le pones el ecógrafo en el abdomen y ves esta imagen. Esta imagen es una imagen muy fácil de obtener, es una imagen que cualquier estudiante de nuestros cursos aprende a hacer y en esta imagen se ve muy claramente la aorta. Esta es una aorta de calibre normal, no es un aneurisma. Ya sé en 5 segundos que este paciente no tiene un aneurisma roto. Sin embargo, otro paciente con la misma sintomatología, siempre mientras le están cogiendo la vía, ya puede hacer el diagnóstico de un aneurisma roto. Esto no hace falta medirlo, no quiero ni deciros cómo se mide, pero simplemente a ojo veis la diferencia entre una aorta normal y esta pelota que tenemos en el medio de la pantalla. Esto es un aneurisma. Ya puedes llamar al cirujano vascular o puedes preparar el quirófano. Sabes que has hecho el diagnóstico. La mujer joven que viene a urgencia con un dolor abdominal, taquicárdica, hipotensa, diaforética, si le haces una ecografía como la que ha aparecido ahora, ya se puede ver de manera muy fácil que no tiene líquido libre. Esta es una de las ventanas de la ecografía FAST. No tiene líquido libre. Sin embargo, esta sí que tiene líquido libre. Y esta mujer joven tiene que ir al quirófano antes de haber hecho cualquier otra prueba, porque el diagnóstico ya lo tenemos. Esto es un hemoperitoneo y necesita una cirugía. Hablando de peritonitis generalizadas, muchísimas causas, pero claro, sea cual sea la causa, nosotros sabemos que siempre tendremos el líquido libre y muchas veces también aire. Bueno, estas cosas se pueden ver con la ecografía. Imaginemos que esto sea un paciente de unos 70 años que viene con una clínica de peritonitis aguda, le hacemos la ecografía y vemos el líquido libre en el espacio de Morrison, igual que si fuera un FAST, líquido libre en pelvis, y en la última imagen a la derecha vemos esta barrita blanca que es una burbujita de aire libre. Entonces ese paciente tiene una peritonitis por perforación de víscera hueca.
Probablemente irá al escáner igual para saber qué tipo de perforación y decidir el manejo. Pero ya sabemos el diagnóstico cuando el paciente acaba de entrar y que nosotros acabamos de ver. No siempre la clínica de peritonitis generalizada se corresponde a la peritonitis generalizada. Este es otro caso que tuve yo, que es una mujer que tenía un dolor abdominal, una peritonitis aguda generalizada clínicamente, con todos los signos. En la ecografía no tenía nada. De hecho, luego resultó tener una pancreatitis. A veces la pancreatitis te puede engañar, pero con la ecografía ya sabes que no era, ya sabía que no era una peritonitis. Peritonitis localizadas. Esto es otro grande capítulo, probablemente el más grande de la cirugía de urgencias. Bueno, la clínica sabemos que no es fiable para decirnos verdaderamente qué está pasando. Y aquí quiero enseñaros solo lo más básico de la ecografía, porque sí que hay cosas difíciles. Pero hablando del hipocondrio derecho, la primera era esta. A ver, la imagen arriba a la izquierda. Esta es una vesícula normal, es una imagen que cualquier cirujano aprende a identificar con la ecografía en pocos minutos. Es una vesícula normal, no tiene piedras y tiene una pared que es una línea blanca finita. Si este paciente llega a urgencia, un abuelito con una sepsis, séptico y con un dolor en el hipocondrio derecho, yo con esta ecografía ya sé que no se trata de una colecistitis aguda. Sin embargo, la imagen arriba a la derecha y esta abajo a la izquierda, podemos ver cómo hay piedras en la vesícula y sobre todo podemos ver cómo la pared de la vesícula no es más una línea blanca, pero es algo más grueso con una imagen anecoica adentro. Esta es una colecistitis aguda. Si el paciente está séptico, ya sé que es una sepsis por una colecistitis aguda. Esto me puede ayudar también en saber, a lo mejor estamos de noche, le voy a poner una colecistostomía porque el paciente está muy mal. Si lo sabemos hacer, ¿por qué no? Vamos a ver también la viabilidad. Pero, otra vez, a veces no es tan fácil y si no lo sabemos hacer, siempre podemos pedirlo al radiólogo al principio. Hablar de fosa ilíaca derecha, es decir, que no tiene apendicitis, y de fosa ilíaca izquierda, diverticulitis, a ver, no creo que, esto no se trata de ecografía básica para nada, es algo bastante complicado que se puede hacer, pero necesita experiencia. Pero claro, sabemos que no siempre los dolores en fosa ilíaca derecha o izquierda son de origen visceral, a veces hay también otro tipo de patología. Esta es una ecografía donde se ve un riñón normal. Ahora, si tú tienes un paciente que le duele la fosa ilíaca derecha y le ves esto, aunque tú no sepas decirle el grado de hidronefrosis que ves a ojo, ya sabes que tiene un problema obstructivo urinario y que no se trata de una apendicitis. Y llegas al diagnóstico en 2 minutos, no más. Así que puede ser muy útil también para quien no sabe hacer bien ecografía visceral, pero para descartar otros problemas. En las obstrucciones intestinales, la ecografía, si la sabes hacer, juega un papel muy importante. Desafortunadamente se hace muy poco. A ver, para saber qué es una obstrucción, claramente es suficiente una placa simple y la clínica, pero luego, una vez que hemos hecho la placa, sabemos que nosotros cirujanos necesitamos un TAC. Ese TAC, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos ya, esperamos unas horas, o a lo mejor estamos por la noche y esperaremos por la mañana. Esto depende si tú sospechas o menos un sufrimiento intestinal. Y para sospecharlo utilizarás la clínica y la analítica, pero muchas veces te equivocas o te quedas con dudas. Te gustaría saber ya qué está pasando. Pues bien, la ecografía te ayuda muchísimo, porque la ecografía en la obstrucción intestinal te permite ver muy bien, primero, que hay una obstrucción, porque es fácil ver las asas que están repletas de líquido y se ven asas distendidas y asas no distendidas y se ve el peristaltismo de las asas. Y también porque claramente el líquido libre en el abdomen se dispone con una forma puntiaguda de triangular que se llama signo del Tanga. Este signo no es una tontería, es un signo que es extremadamente fácil verlo. Entonces, si vosotros tenéis ocasión de utilizar un ecógrafo en quirófano del próximo paciente que operáis de una obstrucción intestinal, intentar verlo y veréis lo fácil que es ver la obstrucción y si hay líquido libre. Bueno, para mí si hay líquido libre, claramente ya me dice que puede ser que tenga un sufrimiento intestinal. El paciente ya va al TAC enseguida y probablemente lo operaremos en pocas horas. Y si uno es todavía más bueno,
también puede sacarle una muestra de este líquido, siempre con guía ecográfica. A veces encontrará un líquido que solo es un líquido reactivo, pero también puede encontrar un líquido claramente de sufrimiento, que quiere decir que el paciente sí que necesita seguramente una cirugía urgente. Hablando de hernias, las hernias son siempre causa de obstrucción y la mayoría de las veces simplemente se pueden ver con la exploración clínica clásica. Pero hay pacientes donde esto no es posible. El paciente obeso es muy difícil. Esta era una paciente mía que vino con una obstrucción, clínicamente me parecía notar algo en epigastrio, pero la verdad podía ser cualquier cosa como nada. Realmente la ecografía, aunque la paciente era obesa, claro, por cuanto sea obesa, vamos a ver, 20 centímetros, el ecógrafo lo puede ver, entonces se veía muy bien, la grasa hacía una ventana acústica muy buena y se veía muy bien que tenía una hernia. Realmente los pacientes delgados se pueden medir muy bien, pero claro, allí en urgencia ya sabemos qué pasa. Por terminar, dolor abdominal inespecífico. Sabemos qué es y sabemos qué no es. Sabemos que son esos pacientes que le damos de alta y no hemos encontrado nada con una analítica más o menos normal. Lo que tendremos que saber es que muchos de los pacientes con dolor abdominal inespecífico acaban teniendo algo. Sabemos que en estudios retrospectivos, cohortes de estos pacientes resultaron tener una prevalencia e incidencia más elevada de cáncer y de aneurismas. Entonces, claro, nosotros le damos de alta sin investigarlos y puede que nos pase por lo alto algo. Sin embargo, si le hacemos una ecografía como esta, claro, en un paciente como esta descartamos muchas cosas. Descartamos una aorta, un aneurisma, descartamos líquido libre y podemos decir que la anatomía más o menos es normal. Estamos mucho más tranquilos a la hora de darle de alta. Y sin embargo, oye, en dolor abdominal en específico vemos, por ejemplo, líquido libre. Puede hacer una citis, puede hacer cualquier cosa, pero algo tiene este paciente, se queda ingresado. O le hacemos una ecografía y vemos que la aorta, esta vez es una aorta más grande, es una pelota grande de 5 o 6 centímetros. Este paciente puede ser que si le damos de alta, puede ser que vuelva 2 o 3 semanas después con el aneurisma roto. Entonces, este paciente sí que se merece quedarse ingresado para que le valore cirugía vascular. O, por ejemplo, en este caso, una siembra metastática o un embarazo ectópico. A ver, que no va. Entonces, mi opinión es que en todos los patrones de dolor abdominal agudo merece la pena hacer ecografía, aunque sepamos muy poco de ecografía. Luego está claro que cuanto más ecografías haremos, más aprenderemos y más nos interesará aprender a ver más cosas y llegaremos a hacer también muy buenos diagnósticos, con la ecografía y hacer intervencionismo. Hoy nos hablarán 2 cirujanos que hacen muy bien ecografía y nos dirán cómo se hacen las colecistostomías. Se pueden coger las vías centrales. Yo todas las subclavias que ponemos para los portacat lo hago con una vía ecográfica. Se puede hacer una evaluación hemodinámica en el paciente séptico. Se pueden hacer muchísimas cosas. De todas formas, simplemente quedaros con este mensaje, que aunque uno tenga solo simples conocimientos básicos, la ecografía puede ayudarnos en la valoración de un abdomen agudo. Por lo menos para triajar en el sentido de saber si el paciente es un paciente grave o menos, y también para descartar patologías graves. Consejos. Si vais o cuando empezaréis a hacer ecografías, es muy importante para mí hacer protocolos ecográficos que sean compartidos con servicios de urgencia, cirugía, radiología y también con la dirección médica del hospital. Hay que decir que existe una necesidad para hacerlo, establecer de manera muy clara qué vamos a buscar y qué no vamos a buscar, es decir, lo que sabemos hacer en este momento, y reflejar todo en la historia clínica electrónica, informando al paciente. Y sobre todo esto, la cooperación con el servicio de radiología. Nosotros no tenemos que hacer ecografías a escondidas, tenemos que colaborar con radiología y radiología normalmente debería ayudarnos a hacerlas siempre mejor. Problemas abiertos para mí en este momento, la formación, es decir, sí hay muchos cursos, pero por ejemplo para los residentes no hay ningún curso obligatorio para aprender a hacer ecografía. Deberíamos también saber cómo certificar las competencias, es decir, haz un curso hoy, luego sabrás hacer ecografía verdaderamente dentro de 5 años o simplemente has hecho el curso y ya te has olvidado.
Y luego otro problema que es esto de cómo manejar las imágenes, si hay que subirlas al PACS, si hay una obligatoriedad de informarlas o menos. Yo con esto termino aquí mi presentación. Espero que os haya gustado, espero que os animéis a hacer ecografías y que os apuntéis a nuestros cursos MUSEC, que la verdad que están hechos muy, pero que muy bien. Muchas gracias. Gracias, Luca. Ha sido una presentación magnífica. Has hecho un amplio espectro de lo que es la utilización de la ecografía en nuestras manos. Las preguntas las dejaremos para el final, si os parece. Y ahora damos paso al doctor Antonio Rodríguez Silva, que nos va a hablar de la colecistectomía percutánea. Estás mudo, Antonio. Me han quitado el sonido. Bueno, muchas buenas tardes a todos. Me han propuesto hablar de la colecistectomía percutánea y en esta del abordaje transperitoneal, que por tradición es casi la oveja negra de las colecistectomías. Bueno, en contraposición tenemos la colecistectomía transhepática, de que creo que hablará mi compañero José después de mi presentación. Al final lo veremos, ¿hay diferencias o no? ¿Cómo definimos este procedimiento? La colecistectomía percutánea transperitoneal es un procedimiento que consiste en poner un drenaje dentro de la vesícula biliar por abordaje percutánea directa y con la ayuda de imágenes, a saber, los ultrasonidos. Pero con TACI también se puede hacer, no es habitual. Y para hacer eso, ¿cuáles son las indicaciones? Principalmente la colecistitis aguda en malos candidatos quirúrgicos, pacientes de alto riesgo por sus comorbilidades y por su estado clínico. Y por eso tenemos unas recomendaciones de Tokio, las últimas de las cuales son de 2018, que nos dicen que es bueno tratar a los pacientes con colecistectomía con grado 3 de colecistitis y también en los fallos de tratamiento en el grado 2. Bueno, pero las indicaciones de la colecistectomía no se quedan por aquí. En la colangitis grave, cuando no están disponibles los otros medios de descompresión, puede hacer un buen tratamiento. En la perforación muchas veces tardía de una colecistitis. También cuando hay obstrucción maligna del cístico y de los conductos biliares. Y hay otros casos terapéuticos para extracción de cálculos, disolución con sustancias químicas como el MTBE o la realización de litotricia. Y si hay indicaciones, también hay contraindicaciones. Pero en la colecistectomía percutánea, las contraindicaciones, ellas no son absolutas. En casos de diátesis hemorrágica hay que intentar corregir la coagulopatía con plaquetas y plasma. Y si logramos plaquetas por encima de los 50.000 y un índice internacional normalizado abajo de 1,5, se puede hacer el procedimiento con seguridad. La CITES se cree que aumenta el riesgo de falla en la maduración del tracto, pero un estudio de 2010 y otro de 2015 han demostrado que esto no aumenta en comparación con pacientes sin ascites. Se pueden tratar con paracentesis primero y después hacer la intervención. Los tumores de la vesícula biliar son sin duda una contraindicación, pero como paliación tiene también su lugar. Y una vesícula llena de cálculos afecta la visualización por ultrasonidos y molesta el correcto posicionamiento del drenaje.
Y por último, la interposición intestinal, que como todos sabemos impide la visualización con ultrasonidos y aumenta el riesgo de perforación intestinal. En estos casos, creo que el abordaje transhepática será lo más indicado. Sin embargo, se cree que el abordaje transperitoneal es buena opción en casos de coagulopatía o enfermedad hepática, por se cree que reduce la tasa de sangrado. Muy bien, ya hablamos del cuándo y ahora cómo hacemos una colcistostomía. Bueno, primero hay que preparar el paciente. Debe tener un acceso intravenoso y administrar antibióticos capaces de tratar infecciones por gram negativos, las más frecuentes. De seguida, la zona de punción debe limpiarse muy bien. La analgesia deberá ser mejorada, porque cuando se hace un procedimiento invasivo de baja anestesia local, necesitas garantizar que el paciente está tranquilo. Debes poner todo el material necesario en una mesa con el fin de agilizar todo el procedimiento. Agujas, jeringas, catéteres, hilos, compresas, lo que quieres o lo que necesites. En principio, tenemos que elegir el sitio de la punción, que sea más seguro y más corto de realizar en el procedimiento. Casi siempre abajo de las costillas, en el caso de la colcistostomía transperitoneal. Siempre hay que utilizar el eje largo, a ver el vídeo, el eje largo de la sonda de ultrasonidos para que podamos ver todo el recorrido de la punción. Bueno, este es un pequeño vídeo. Tenemos que tener los dos dispositivos alineados. Bueno. A continuación tenemos que elegir la técnica. En nuestro caso son dos, básicamente, la técnica de Seldinger o la técnica con trocar. Bueno, en la técnica de Seldinger se hace una punción inicial con una aguja de pequeño calibre y una vez obtenido material del contenido se pasa una guía que dejamos enrollada en el interior de la vesícula. A continuación, sobre la guía se pasan dilatadores hasta terminar pasando el catéter de drenaje. Esta técnica tiene más pasos, lleva más tiempo. A veces, con los dilatadores, exponemos la vesícula biliar a la fuga de bilis. Esto depende de los dispositivos utilizados, porque los hay con muchas variaciones en el mercado. Pero la técnica que yo prefiero para el abordaje transperitoneal es el drenaje con trocar. Yo creo que es más sencillo y más rápido. Hay pequeñas variaciones técnicas y les voy a presentar cómo lo hago, que no es muy diferente de la técnica tradicional. Bueno, aquí les traigo un caso de colcistitis. Uno, no solo porque son dos. Un caso de colcistitis aguda con empiema y destrucción de la integridad de la pared vesicular. Aquí lo tenéis. Como pueden ver, el contenido es muy heterogéneo. La anestesia se hace guiada por ultrasonidos. Se puede aplicar en las diversas capas de la pared abdominal y en el peritoneo, incluso en la superficie de la vesícula biliar, que es muy importante para un paciente que deberá estar tranquilo. Aquí ya ves la aguja y la punta de aguja que se va hasta la vesícula. Luego se realiza una incisión cutánea de 2 milímetros y se introduce un trocar con catéter de 7 a 10 French a través de la pared abdominal hasta llegar al interior de la vesícula, como aquí lo ves. La punta está
en el interior. Aquí el truco está en poner la punta del catéter justo en la zona del infundible para reducir el riesgo de desalojo y mejorar la evacuación del contenido. Aquí lo veis. La aguja y el trocar. Este es un otro caso en que tenemos aire en la pared y en el interior de la vesícula, pero el procedimiento es el mismo. El trocar, se retira una muestra de bilis para análisis de laboratorio y cultivo. Se quita el trocar y se avanza el drenaje hasta el infundible. Después de poner el drenaje, se aspira todo el contenido. Se puede usar una jeringa o un dispositivo de presión negativa que le permite agitar el drenaje mientras se realiza la succión. Para eso tenemos una botella de presión negativa. El nombre es Redivac, no sé el nombre en España, pero aquí lo tenéis. Y de esta manera pueden hacer movimientos de rotación y de encima a abajo para facilitar la succión. Al final te quedas con una vesícula completamente vacía, como lo ves. En este caso, aquí lo ves que, y aquí, en otro caso, lo mismo, haciendo pequeños movimientos para arriba, para abajo, de rotación para facilitar la succión, y la vesícula se va estrechando hasta estar completamente vacía, como lo ves. Se hace un lavado en los casos en que hay gran viscosidad de la bilis o cuando tengas restos necróticos o de fibrina. Se hace con suero fisiológico. Para terminar, se hace la fijación del drenaje. Hay muchos dispositivos para eso, pero los pobres como nosotros lo hacen con un hilo y yo lo hago así. El hilo alrededor del catéter. Alrededor del catéter y atado, bien atado y fijo en el conector con como una sandalia romana. Muy bien. Bueno, pues el drenaje cuando lo retiramos. Esto es un problema porque no está bien definido. Hay grandes diferencias entre las distintas publicaciones. En media unas 2 a 3 semanas, pero hay autores que lo dicen 4 o 5. Bueno, creo que tenemos que evaluar caso a caso y tenemos que hacer con la angiografía que podrá ayudar en el estudio de la vesícula y de los conductos biliares que apoyan la decisión para quitar el drenaje. Llegados al final, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿El abordaje transhepático de que no he hablado o el transperitoneal? A lo largo de los años se mantienen ideas clásicas, por veces dogmas, sobre las diferencias entre los distintos abordajes de un mismo procedimiento, principalmente cuanto a complicación se trata. Sin embargo, dichas diferencias se pierden con el avance general de la técnica y de los materiales. Pero también sabemos que la mayoría de los procedimientos son realizados por radiólogos. Así siempre hemos tenido el predominio del acceso transhepático delante del abordaje transperitoneal. Es una cuestión de confianza. Las complicaciones más importantes que se señalaron como fuente de discordia entre los dos fueron el desplazamiento del catéter y las complicaciones biliares. Aquí la vía transhepática fue presentada como con una menor tasa de desplazamiento y fuga de bilis, pero prácticamente
todos los estudios son retrospectivos y con número reducido de pacientes. En los últimos años, varios autores han publicado series más amplias, con más de 300 pacientes, y que nos dicen que no hay diferencia en las complicaciones entre ambos abordajes. Yo creo que ante el abordaje transhepático o el transperitoneal, ambos igualmente válidos, que son las características intrínsecas del paciente que deben ser las únicas que hagan al especialista decantarse por uno o por otro. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonio. Muy bien defendidos todos los argumentos en favor de la colecistostomía percutánea. Pasamos al doctor José Tinoco, que nos va a hablar de la colecistostomía transhepática. Cuando quieras. Bien, ¿se ve bien? Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer tanto a Isidro como a José la invitación y la moderación de este webinar y, bueno, y a la AEC. Y deciros que cuando Isidro me plantea la charla, me da a elegir entre la transhepática y la transperitoneal y yo pues me tiro a la transhepática porque siempre pensé, ¿no?, que iba a ser la apuesta ganadora, como bien ha dicho el doctor Rodríguez Silva. Mi sorpresa ha sido, como ahora iré exponiendo durante la charla, que bueno, que tampoco hay tantas diferencias, que ambas son dos abordajes válidos y que son herramientas que deberíamos conocer en toda su medida, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar una o la otra. Sin querer redundar mucho en las indicaciones que han estado perfectamente descritas anteriormente, pues bueno, es la indicación clásica de la colecistitis Tokio 3 y también para aquellas Tokio 2 que no van bien. En aquellos pacientes que a modo puente, ¿no?, se pueden plantear terapias intermedias para preparar el campo para una colecistectomía más segura. Es el tratamiento casi curativo en determinados pacientes con colecistitis alitiásica, donde la propia punción puede resolver el cuadro de inflamación de la vesícula y no por ello tener que intervenir de urgencia. El primer caso que he descrito en la literatura fue en el tratamiento de un empiema vesicular y, bueno, y forma parte del tratamiento clásico, y tengo aquí puesto la ictericia obstructiva como algo excepcional porque como cirujano que hace guardia, lo que nos faltaba es que los pacientes con una ictericia obstructiva también lo tengamos que asumir nosotros de urgencia. Pero sí es cierto que en puntos muy excepcionales, en aquellos pacientes que están en UCI en muy mal estado general por una coledocolitis distal al cístico o por alguna lesión tumoral, un paciente que esté chocado, pues la evacuación de esa bilis vía vesícula biliar con una colecistostomía podría salvar el escollo, ¿no? Pero si bien es cierto que, como todos conocemos, que el tratamiento ideal de la ictericia obstructiva pasa por CPR. En cuanto a las contraindicaciones, si bien en el abordaje transperitoneal no hay ninguna contraindicación absoluta, son relativas e incluso en pacientes con INR alterado se podrían plantear punciones, sí es cierto que a la hora de atravesar el parénquima hepático, quizá la alteración de la coagulación sí que sea una contraindicación más o menos absoluta. Si bien lo que tenemos en la cabeza, alguno que no hemos visto, no hemos hecho, no tenemos experiencia en la colecistostomía transhepática, es que hay que atravesar el hígado de lado a lado y nada más lejos de la realidad. Lo que realmente pretende esta técnica es pasar una pequeña porción del parénquima, el típico reborde hepático del segmento 5, que siempre es la parte más tediosa de la colecistectomía laparoscópica, para tener ese colchón, ¿no?, esa capa de parénquima que nos tapone el orificio en la vesícula. Por lo tanto, aquí las alteraciones en la coagulación sí que serían una contraindicación, pero si vamos a atravesar mínimo parénquima hepático, pues bueno, pues también tendríamos cierto margen. Contraindicado en hígados patológicos donde haya angiomas hepáticos grandes, y como bien ha explicado el doctor Rodríguez Silva, pues siempre hay discusión en el contexto de ascitis, si vamos a realizar cualquier tipo de punción percutánea en la vesícula, pues si vamos a contaminar esa ascitis o va a impedir la propia circulación del líquido
el mal desarrollo del trayecto del catéter. En cuanto a la transhepática, ¿cuáles son sus virtudes y sus debilidades? Pues bueno, es una punción que deja el catéter muy fijo, ¿vale? Muy fijo porque, como digo, la vesícula imaginándola como una bolsa llena de líquido, es bastante maleable, pero al atravesar parte del parénquima sí que dejamos el catéter con bastante solidez y es más difícil que se resbale o que alguno de los orificios del drenaje quede fuera de la víscera y pueda ser un biloma por la propia fuga. En este caso, además, tenemos una cierta ventaja que al atravesar la cara extraperitoneal que está en contacto con el propio segmento 5 hepático, pues nos va a permitir, como digo, que en el caso de que fallemos en la punción o que ese catéter se salga, pues el propio parénquima va a actuar de taponamiento de la punción. En principio no hay mucho riesgo de sangrado, a no ser que atravesemos una porción importante del parénquima hepático, como hemos dicho, si no hay trastornos de la coagulación. Hipotéticamente hay menos riesgo de biloma por las razones que explico y de peritonitis biliar. En casos de vesícula con más fibrosis, más dura, quizás quede mejor fijado el catéter y impida que haya algún problema. Y en estos casos, si bien hemos discutido antes y hemos visto que no hay un tiempo de retirada establecido del catéter, parece razonable que si tenemos un catéter que está atravesando la pared abdominal, el hígado y la propia vesícula, el trayecto fibroso que se va a crear y por lo tanto la seguridad a la hora de retirar el catéter va a permitir que sea algo más precoz que si lo tenemos libre en la cara peritoneal de la vesícula biliar. En cuanto a las ventajas e inconvenientes de la vía transperitoneal, pues bueno, pues técnicamente podría parecer más fácil. De hecho, en hidros vesiculares pues es tan fácil como intentar pinchar pues la gran masa líquida que vemos debajo del hígado, pero tenemos el inconveniente de que si el paciente no colabora y que no somos muy diestros haciendo la punción, pues el fundus vesicular, como sabemos, es bastante móvil y puede ir y venir en la imagen y ser difícil de pinchar. Además, tenemos el inconveniente de que normalmente en la parte peritoneal de la vesícula biliar tenemos el colon, el ángulo hepático del colon o el colon transverso y que aparte del riesgo evidente de dañarlo, pues puede interponer el gas, ¿no? y darnos ciertas dificultades. En este caso, obviamente, no hay riesgo de sangrado hepático, a no ser que erremos la punción y rocemos el hígado. Sí es cierto que hay un teórico riesgo de biloma por la razón que ya se ha explicado. Pienso personalmente que mucho más riesgo en el caso de una técnica de Seldinger, donde tenemos que meter un catéter, una guía, un dilatador en vesículas que están generalmente a tensión y la posibilidad de fuga es bastante grande. Con la técnica de trocas no tanto, pero si alguna vez habéis puesto alguno o tenéis experiencia, veréis que los orificios de drenaje del trocar a veces están demasiado cerca de la parte recta del catéter y si se tracciona del catéter puede quedar un orificio de ese trocar fuera de la víscera y provocar pues ese biloma, ¿no? o esa peritonitis biliar. En contra de la transhepática, pues bueno, se fija peor el catéter porque no estamos atravesando el parénquima hepático y un poco, como decíamos antes, en este caso, al no tener la interposición del hígado, pues parece razonable pensar que no va a poder ser tan rápida la retirada del catéter. Sí es cierto que no hemos hablado en ninguna charla de una técnica que existe que quizás sea la mejor para iniciarse y que te puede resolver salvar el escollo, que es la punción aspiración. ¿Vale? Pacientes con una vesícula hidrópica en mal estado, pues con una aguja intramuscular o una aguja un poco más larga, pinchamos, evacuamos la vesícula completamente y tal como la pinchamos retiramos la aguja y no dejamos catéter. Nos puede solventar en algún momento. Es cierto que para realizar esta técnica, como digo, para que no haya una fuga biliar, sería más que recomendable hacerlo mínimamente transhepático, ¿no? Por esto que estamos hablando. En cuanto a literatura donde se recomienda una técnica u otra, sí es cierto que yo esperaba encontrar mucho más, no hay mucha literatura a favor ni en contra de una de las dos técnicas y la que hay es de escasa evidencia.
en este artículo de cirugía andaluza, como podéis entender, bueno, no es un artículo que tenga mucho impacto, pero sí es verdad que basándose en las guías de la Wessex, ¿no? Pues se hace un resumen, ¿no? Y un acomodamiento de todos estos escenarios, y aquí se recomienda de forma bastante tajante, ¿no? Y escribiendo que la vía de elección debe ser la vía transhepática. Si nos vamos al propio artículo de la Wessex, hablan de colecistectomía percutánea sin decir el camino, ¿no? a seguir. Hay un montón de técnicas muy novedosas y que seguramente sean más seguras, ya que no se funciona la propia vesícula, que son vía transgástrica o vía transduodenal con ecoendoscopias y demás, pero bueno, creo que no están al alcance de todos, y quizás la ventaja que tiene la colecistectomía percutánea vía A o vía B sea que es bastante universalizable, por así decirlo, ¿no? Si tenemos un poco de práctica. Como digo, en el propio artículo de la Wessex no se recomienda si vía transhepática o vía transperitoneal. En cuanto a algún artículo que compare las dos técnicas, que ya lo había referenciado antes el doctor Rodríguez Silva, pues bueno, este estudio que recoge pacientes de 12 años, 2004-2016, un estudio retrospectivo, donde se recogen 373 colecistectomías, de las cuales, como bien decía antes, están hechas por radiólogos, pero bueno, permiten ver cierta forma de comportarse de ambos procedimientos. 218 fueron transhepáticas, 153 pues vía transperitoneal. Este fue uno de los artículos que yo les digo que pensaba que iba a haber una gran diferencia y que iba a haber una literatura aplastante en favor de uno y de otro, y nada más lejos de la realidad. Ambas técnicas presentan una tasa de complicaciones similares, y la verdad que no hay mucho más que decir, ¿no? Las conclusiones de este artículo, que si bien es retrospectivo y de calidad moderada, pues bueno, ambas técnicas son superponibles, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, prácticamente como ya se ha explicado, de los diferentes catéteres que existen, nos parece el más indicado el de Cook, que no deja de ser un catéter de drenaje que tiene un vástago romo para no erosionar el plástico del propio catéter, y una vez que se ensarta la vaina se cambia por un trocar punzante, que es lo que va a ser la colecistectomía. Tiene la ventaja, a diferencia del Scherdinger, que se realiza todo el procedimiento de un único gesto, es decir, no hay que dilatar, meter guía y demás. Ventaja que tenemos a la hora de hacer un procedimiento como la colecistectomía. Pues bueno, como en primer lugar hay que colocarle al paciente una anestesia local. Ya esa punción nos va a servir de ensayo, ¿no? Para ver cómo de bien están las estructuras, cómo de fina es la visión ecográfica y cuál es el trayecto aproximado que vamos a tener que seguir. Muy importante la colaboración del paciente. De hecho, yo recomiendo conocer ambas técnicas, porque si bien hay pacientes que tienen el hígado como muy torácico, muy metido debajo del arco costal, y si bien hacer una colecistectomía transhepática en un hígado grande es tan fácil como hacer la transperitoneal, en un paciente que tiene el hígado muy metido en la pared costal, a veces hay que optar por una colecistectomía transhepática intercostal, y ya sí es más complejo porque se interponen las estructuras óseas en la ecografía y es más difícil de conseguirlo. Tan simple como cualquier procedimimiento que se realice bajo visión ecográfica, que es saber colocar bien las manos, donde veamos el trayecto del catéter en toda su longitud, y como digo, no hace falta atravesar en absoluto un gran segmento hepático, simplemente una pequeña laminita que no actúe de tapón, ¿no? A la hora de retirarlo en el futuro, o en el caso de que fallemos a la hora de la colecistectomía, que automáticamente se tapone. Además, no lo he dicho, pero al realizar una colecistectomía transhepática, en el caso de hacer algún desgarro del trayecto, o que haya un sangrado o se produzca una hemofilia, sí es cierto que al atravesar parénquima existen agentes esclerosantes que vía propio catéter, al retirarlo, se pueden ir inyectando y esclerosar el trayecto diatrógeno, ¿no? que podemos crear.
una vez colocado, pues como bien se ha explicado antes, se aspira, se puede incluso lavar y colocar a una bolsa de drenaje. Y esto va a permitir pues, hacer colangiografía tras catéter antes de la retirada o no, ya en función de las necesidades, individualizando los casos. En cuanto a las reflexiones, porque como bien hemos dicho, no hay estudios para sacar unas conclusiones evidentes, simplemente bueno, lo que pensamos los que estamos hablando, ¿no? Aparentemente las dos técnicas tienen el mismo tipo de complicaciones y aparentemente es bajo. En estos casos, normalmente el fracaso del tratamiento está más bien en el grado de severidad de la colecistitis y el contexto séptico de los pacientes, que no en las complicaciones derivadas de la técnica en sí. Obviamente existen complicaciones, como hemos dicho, biloma, peritonitis biliar, iatrogenias en el colon, iatrogenias en la pared abdominal que pueden producir hematomas, pero bueno, no, son inherentes a la propia técnica. Es muy importante, como digo, la colaboración del paciente, que esté bien informado y que sea colaborador, porque hacer una ecografía en un paciente agitado o un paciente que colabora poco, la verdad que se antoja difícil. En el caso en el que se prevea que el material va a ser muy espeso, que va a ser una colecistitis que va a tardar varias semanas, varios días en resolverse, o que puede necesitar algún procedimiento adicional, pues bueno, en este caso yo abogaría más por la vía transhepática, porque da cierta fiabilidad en cuanto a lo que estamos comentando, ¿no? Sí es cierto que, mi opinión personal, como digo, que si sabemos operar una vesícula por vía laparoscópica, por vía abierta, tenemos resuelto casi todo nuestro panorama. De esta forma igual, ¿no? Si sabemos hacer una colecistostomía transhepática y una transperitoneal, pues tendremos resuelto tanto aquellos hígados fáciles de pinchar como aquellos hígados que están muy retrocostales, ¿no? Que se beneficien más de una vía transperitoneal. Y creo que poco más, ¿no? A continuación las preguntas que tengáis, pues encantado de responder. Muchas gracias, José. También te felicito por la excelente presentación. Tenemos alguna pregunta en el chat y a mí se me han ocurrido un montón de preguntas técnicas. Voy a empezar por deferencia a los... Isidro, disculpa, si te parece hacemos la encuesta de satisfacción en un periquete. Vale. Como siempre, antes de pasar a las preguntas, aquí tenéis, son 4 sencillas preguntas que nos ayudan muchísimo a poder programar los webinars y saber qué línea debemos llegar. La primera es si te ha gustado el formato de la sesión. La segunda pregunta es, ¿te parece que los temas eran interesantes y adecuados? La tercera pregunta es, ¿consideras que los ponentes han utilizado de forma adecuada los medios virtuales para transmitir los conceptos más importantes? Y la cuarta y última, ¿crees que la sesión te puede resultar útil para tu práctica clínica habitual? Vais contestando. Y bueno, recordaros que ha habido ya una compañera en el chat que pedía dónde acudir para formarse. Lo digo para intentar, aparte que la habéis contestado a través del chat, reforzar esa necesidad de formación que alguna compañera y al compañero ya también ha solicitado. Nada, cuando queráis podéis iniciar ya con las preguntas. Isidro, vale. Cuando quieras. Vale, de acuerdo. Bueno, pues mira, una pregunta para el doctor Rodríguez es ¿cómo se puede evitar la fuga biliar tras la colecistostomía percutánea? Es decir, ¿hay algún truco que creo que alguno has explicado, pero si los quieres reforzar, algún truco para evitar la fuga de bilis como principal complicación? Bueno, eso es verdad. Yo lo creo que cuando se habla de fuga biliar, creo que tenemos que pensar que en el pasado no todas las funciones eran hechas para tratar la colecistitis. Y como todos los cirujanos saben, muchas colecistitis tenemos adhesión entre la vesícula y la pared. Otras veces tenemos la grasa del epiblón por arriba, una caja de protección. Por eso lo creo que en muchos casos, y en los casos graves, que son los casos
que tiene indicación para colecistostomía, los pacientes tienen una protección natural de la inflamación alrededor. Eso disminuye la fugabilidad. Y yo lo digo porque en mi experiencia, no es la experiencia de 200, 300, es la mi experiencia personal, que tengo más de 300 colecistostomías a lo largo de 30 años. Y los hago por vía transhepática y por vía transperitoneal. Pero hay un principio básico en ecografía, lo tienes que hacer por el camino más corto y por el camino más seguro. Entonces, si tienes la vesícula a la mano, porque por veces en los pacientes más que no son obesos, te permite que lo tengas ahí. Entonces, porque vas por la vía transhepática. Bueno, y lo que hago también es lo que he dicho en la película, es que yo retiro todo el contenido de la vesícula, todo. Y la botella de aspiración, al contrario de todos los otros autores, la mantengo. O sea, la mantengo una presión aspirativa continua. Y ustedes saben que los radiólogos ponen, le quitan el contenido, pero le ponen un saco, una de recoja, pero no tiene presión negativa. Y yo utilizo una botella que tiene alrededor, en el inicio, tiene alrededor de unos 170, 160 milímetros de mercurio de presión, y después se va reduciendo a medida que la botella va quedando completa. Entonces, lo que hago es eso. Lo otro que hago es poner la cola de cerdo bien en el infundible. ¿Por qué? Porque se va a aspirar de abajo para arriba. Entonces, cuando la vesícula se va reduciendo, el líquido por gravedad se va a quedar en el infundible. Entonces, y el contenido más viscoso está ahí, por veces con pequeños cálculos. Y es eso lo que hago. Eso lo hago y creo que funciona, porque siempre me ha funcionado hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Otra pregunta es para José. ¿Qué agente esclerosante usas en el caso de una colecistostomía transhepática que se complica? Bueno, pues hay varias opciones. A ver, lo difícil es, en función de qué catéter hayamos puesto, tenemos una opción u otra. En el caso de tener un catéter pigtail, donde es complicado hacerle una técnica Seldinger al catéter pigtail, pues son agentes esclerosantes habituales, ¿no? Pues se puede poner algún hemostático tipo Flosil o alguna cosa así a través del propio catéter, ¿vale? Si no hay respuesta, pues se puede poner un agente más agresivo tipo etoxiclerol o alguna cosa así. Digo lo de los catéteres no pigtail porque si fuese un catéter de los que son más o menos rectos, algún caso hemos tenido de hacer una técnica de Seldinger con un catéter finito de microondas o radiofrecuencia a través de los radiólogos intervencionistas y calzar y ensartar el propio trayecto y coagularlo literalmente con energía, ¿no? Pero bueno, es raro que ocurra un sangrado a la luz vesicular y que esto provoque una hemofilia que no se pueda autolimitar con el propio catéter, ¿no? Pero bueno, que los agentes esclerosantes son los habituales para cualquier otra tratamiento de eso, de vaso de tipo varices, hemorroides y algún sangrado, ¿no? Vale. Luego hay dos preguntas más que van un poquito de la mano. Es, una vez se ha hecho la colecistostomía, ¿se puede hacer un cierre del catéter y ver si hay tolerancia para valorar su retirada? ¿O siempre hacéis colangiografía tras la colecistostomía? Y si incluso esta se puede hacer ambulatoria. ¿Qué pensáis? Cualquiera podéis contestar a ella. Hombre, el protocolo habitual, si el paciente permite una colangiografía tras catéter, se comprueba, porque esto va a permitir ver si hay buen paso al duodeno. Pues ahí te puedes plantear retirarlo o no retirarlo, o en el caso de que haya una piedra enclavada en el infundíbulo,
ahí sí se recomienda no retirar y dejar el catéter colocado hasta la colecistectomía reglada, porque las posibilidades de recidivas son bastante elevadas. Entonces, si tenéis la posibilidad, la verdad que deberíais hacer una colangiografía tras catéter siempre. ¿Se puede manejar de forma ambulatoria? Por supuesto, una vez superado el cuadro séptico, sí hay que retirarlo a las 2, 3, 4 semanas y se permite un tratamiento ambulatorio sin lugar a dudas. Muy bien. Bueno, estas son todas las preguntas que había en el chat. A mí me queda, sin embargo, una para el otro ponente, para Luca. Has hablado de la necesidad de protocolizar la utilización de la ecografía en manos de los cirujanos. Sabemos que el ecógrafo está en urgencias, que nosotros no somos los dueños de ese ecógrafo y que nos lo dejan usar para el eFast. En casos como este, en el que tenemos que hacer un procedimiento ya un pelín más reglado, yo creo que cada hospital es un poco diferente. ¿Vosotros cómo lo habéis hecho este protocolo? A veces nosotros tenemos un radiólogo que puede hacernos la colecistostomía, en ocasiones no, como en las dos de las tres últimas, pero ¿cómo lo habéis hecho vosotros este protocolo? A ver, Isidro, en el hospital donde trabajo, el hospital de Huesca, yo llevo aquí desde el 2019. Aquí la colecistostomía te la hace el radiólogo. ¿Por qué? Porque tenemos un equipo de radiólogos que está siempre dispuesto a ayudarnos. Entonces, no tenemos la necesidad nosotros de hacer colecistostomías. Pero claro, yo te hablo de otras experiencias mías. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Inglaterra, allí sí que el problema es un problema también de responsabilidad legal. Al final, si tú haces una cosa, sobre todo a la hora de hacer un diagnóstico más que un procedimiento, es decir, el hospital tiene que saberlo, y el hospital nos pedía un protocolo claro donde nosotros se le decía: oiga, yo a un paciente que tiene una colicistitis o una sospecha, le voy a hacer esta prueba y considero que si encuentro estos hallazgos, para mí es suficiente. Y esto tenía que tener el visto bueno también de radiología. De esta forma era un proceso seguro, no solo para el paciente, pero también para el profesional que lo hacía. Yo digo de hacer protocolos porque sabemos muy bien que todo va bien hasta que todo sale bien. Y luego cuando hay problemas, oye, pero ecografía, ¿quién la ha hecho? Oye, sabía hacerla, pero no. Entonces, merece siempre la pena hacerlo, digamos, en armonía y de acuerdo con todos. Esto es mi opinión. Muy bien. Creo que... ¿No te oímos más? No tienen sonido. Se te ha cerrado, Isidro, se te ha cerrado el sonido. Se ha cerrado el micrófono. Sí, es que han aparecido algunas preguntas más en el chat y... a ver, por ejemplo, la colecistostomía, la colecistectomía diferida en paciente operable, ¿en cuánto tiempo se recomienda después de una colecistostomía? Bueno, si queréis respondo yo, pero no es fácil de responder, porque esta además es de las cosas que... Esta es de las cosas además que yo, en mi experiencia en los últimos años, cada vez me gusta más operar colecistitis agudas de más de 8, 9, 10 días, porque las colecistostomías en estos pacientes que no van bien, al final te rebotan y dentro de 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, la tienes en tu quirófano desreglada y no son vesículas agradables de operar. Como en casi todos los abdómenes que están tocados antes, es verdad que mínimo se debería esperar, supongo, que yo que también me gusta escuchar la opinión tuya de Isidro y de José, mínimo 6, 8 semanas para ver qué tal. Problema, que hay vesículas con una catéter de colecistostomía, pues que mágicamente están pues prácticamente normales y son una gozada operarlas, y otras que por mucho que esperen siguen siendo un plastrón inflamatorio donde lo pasas mal y pones en riesgo la vía biliar cuando no traes estructura. Así, una fecha estándar para recomendarla no sabría darla, pero lo razonable entre unas 6, 8, 10 semanas como mucho. Sí, ¿Puedo decir una cosa? A ver, nosotros muchas veces hay pacientes que ni operamos después de poner una colecistostomía. Es decir, hay que ver también el paciente. Hay pacientes que tienen mucha
comorbilidad que no van a ser candidatos quirúrgicos ni la primera vez y probablemente si vuelven con otra colecistitis le volveríamos a poner el drenaje. Sí, Y sí. si tenemos que operarles, en cuanto hayamos solucionado el problema que hacía que el paciente era inoperable. Es decir, el paciente era séptico con drogas vasoactivas, probablemente ya 1 o 2 semanas después le operaríamos. Esperar 6 o 8 semanas es verdaderamente el paciente que ponemos de programada y que es una pesadilla por las adherencias. Y cuando han llevado colecistostomía tienen siempre, casi siempre es una vesícula muy, muy difícil. Estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Hay otra pregunta más. ¿Se considera, mientras dejas el catéter, necesario el tratamiento antibiótico durante ese tiempo? Yo No, creo que no. Yo creo en principio no. En principio no. Yo creo que como no. cualquier patología inflamatoria, una vez Sí. que esa bilis deja de ser pus y pasa a ser bilis y está controlado el foco séptico, pues 7, 10 días de antibiótico suele ser suficiente, salvo casos muy excepcionales donde esa vesícula se ha podido colonizar por algún germen particular, ¿no? Pero que en principio tratamiento habitual una vez controlado el foco séptico. Eso es una cuestión difícil porque hay muchos trabajos que han demostrado que unas recurrencias dependen de la persistencia de los microorganismos en el catéter. Y nosotros sabemos que en la colecistitis con cálculos, mismo después de la resolución de la colecistitis, de la infección generalizada que esos pacientes tienen, siguen teniendo material. Y por eso unas recurrencias que tenemos después creo que son debidas a eso. Muy bien. No hay más preguntas. A mí me quedaría alguna técnica, pero... Yo me querría aprovechar también, Isidro, si me dejas. Pues sí, venga. Yo quiero aprovechar lo primero, agradecerle a los tres pues la síntesis y el tiempo que han empleado, porque la verdad es que nos ha quedado, que es como tiene que ser, un buen tiempo para el debate posterior, ¿no? Y para darle la atención que se merece al foro, ¿no? Que son la principal razón por la que estemos todos aquí, ¿no? Entonces yo, empezando con José, yo quisiera, José, totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Nosotros aquí en Málaga decimos pasar del infierno A al infierno B, el tema de lo tenemos así asumido, ¿no? El tema de las colecistitis después de las 6 semanas. Verás, no me ha quedado muy claro en tu presentación. Yo creo que vosotros, el grupo de cirugía, tiene experiencia ya haciendo colecistostomías, ¿no? Es así, ¿no? Vosotros Sí. ¿Las hacéis todas? ¿Hacen los radiólogos vasculares alguna y cuando no os dan una atención con premura las hacéis vosotros? Y sobre todo, quiero que nos traigas a todos un poco lo que ha sido vuestra experiencia comenzando con esto, qué les ha parecido a los radiólogos, ¿pensáis que estamos suficientemente soportados en cuanto a capacidad legal para hacer ese procedimiento, etcétera, etcétera? Que nos traigáis un poco vuestra experiencia en este sentido. Nosotros empezamos hace 5 o 6 años a atrevernos con este procedimiento porque, a diferencia de otras cuestiones, en este hospital tan gigante no eran los radiólogos, era el radiólogo intervencionista, era solamente uno en aquel momento, que la verdad que el radiólogo era genial, pero claro, periodos de vacaciones, periodos de salientes de guardia, listas de espera, entre comillas, de 2 o 3 días hasta poder atendernos. Había pacientes pues que era imposible, ¿no? Atenderlo por parte de él. Entonces empezamos a formarnos, fuimos varios de la unidad a hacer curso formativo a Cáceres con los cerditos y demás. Y la verdad que fue un antes y un después, no por nada, sino por quitarnos ese miedo a dar el paso. Pues ahí empezamos y bueno, poco a poco fuimos desarrollándolo. Empezamos pues como supongo que hay que empezar, drenando accesos subcutáneos, accesos muy superficiales que son más fáciles de abordar, haciendo ecografías diagnósticas y alguna punción, evacuación, que son de las que quizás tenga menos riesgo de tener algún problema.
y nada, y poco a poco pues, fuimos formándonos. Yo no recuerdo la última revisión cuántas habremos hecho, pero creo que superaban las 50 en estos 3-4 años, y normalmente las hacemos eso cuando no hay disponibilidad. Sí es cierto que el doctor Gutiérrez, que es el radiólogo que las hace, si está disponible y el paciente nos da cancha, pues bueno, pues las hace él en horario habitual. Y en cuanto a cobertura legal, yo desconozco si legalmente tenemos cobertura, pero no me cabe ninguna duda de que si existe una complicación después de una colecistostomía, el radiólogo no sabe arreglarla y nosotros sí, ¿vale? Nosotros, como complicación, hemos tenido algún grado de parto verdaderamente embolización arterial, y en caso, pues, como un contraverso y tal. Digamos, se durmió la paciente, abrimos, entramos el puntito, ya que estamos, quitamos la película abierta y tal, ¿no? Para más un ano, aunque pueda sonar un poco, ¿no? Pues, alguien puede arreglar un movimiento como así, animal, Claro. que Muy bien, José, me parece muy buena respuesta. El problema es que no sé si os ha pasado a todos, pero te hemos escuchado interrumpido. Sí. Y es una pena. El otro día nos pasó algo igual y tiene algo que ver con el dispositivo con el que estás hablando. Entonces, es una pena porque hemos escuchado ahí entre medias colon transverso y cirugía y tal, y hemos estado todos ahí atentos, y ha sido justamente cuando se te ha entrecortado. Pero yo creo que todos hemos entendido un poco que somos nosotros los que arreglamos nuestras propias complicaciones y tenemos esa capacidad, ¿no? Y eso nos... hablo de alguna complicación clínica que no se escuche. Entonces, que haciendo una colecistostomía percutánea pinchamos el colon transverso, ¿vale? Salió material que parecía penis, pero era y tal como eso, se durmió la paciente y se informó a la familia de que íbamos a proceder a resolver tanto la colecistitis como la complicación, y nada, no hubo más allá que darle un punto al colon y realizar la colecistectomía abierta. Perfecto. Esa es una de las... Perdona. Sigue. Esa es una de las cosas que a mí me gustaría puntualizar, sobre todo los que se lancen a ello, los que empiecen en esta técnica. Creo que es ideal hacerlo en quirófano, porque primero tienes el control absoluto sobre el paciente y con el ecógrafo en la mano pues es fácil al principio, sobre todo, que tus complicaciones. Tienes más miedo a tener esas complicaciones, pero estás en quirófano, estás en tu entorno, con lo cual es... Claro. Luca, mira, yo quisiera el Luca Isidro, antes que no se nos pase lo que ha mencionado Pepe antes, porque hay muchas preguntas y muchas sugerencias en el chat, de que digáis cuál es el siguiente evento formativo en torno a este tema y qué previsión de futuro hay, ¿no? Lo que ya sabemos, antes de que se pase un poco más de tiempo, vosotros como principales responsables, contad esto del MUSEC. Vale, pues en este momento hay un curso que ya está publicitado, que es el curso que vamos a hacer en Sabadell 27 y 28 de mayo. Y bueno, y además está el de Oslo, que es un poquito antes, en abril, durante el congreso. Pero el próximo MUSEC probablemente lo hagamos después de verano, no tenemos fecha concreta, en Sevilla. Es decir, que bueno, ya se publicitará en su momento, y a través de la AEC o a través de la página web de la ESTES, pues aquel que esté interesado en realizar esta formación, pues tendrá que hacer una preinscripción, inscribirse después y ya está. Perfecto, muy bien. Luca, a mí me preocupa un poco el tema de verás, el curso, los que lo hemos hecho sabemos que es fantástico y por tanto y cumple absolutamente los objetivos formativos, pero tú lo has mencionado claramente de que si luego no lo practicas realmente los conocimientos se pasan y tienes que, digamos, debería de haber algún tipo de proceso de certificación, por decirlo de alguna forma. Lo he dejado un poco como en el aire, porque es cierto que no hay nada definido en torno a esto, pero yo quisiera tu visión a este respecto. ¿Cómo podríamos luego pues, certificar la experiencia de determinados cirujanos en POCUS? Bueno, a ver, te contesto que no lo sé, porque aquí es extremadamente complicado. Porque claro, nosotros tenemos más libertades aquí en España, digo, de hacer ecografía sin que nadie pueda decirnos si lo hacemos bien o mal.
Yo te digo, yo tengo una experiencia de años en Inglaterra. Allí el mundo es totalmente distinto y te piden una certificación hasta para poder poner una sonda vesical. Así que en ecografía tú tenías que garantizar de hacer unas cuantas pruebas, de tener una buena rentabilidad. Es decir, que las imágenes por ley tenías que subirlas todas al PACS y luego los radiólogos te hacían un audit de tu servicio. Yo cuando estuve allí implementé la ecografía solo para la colecistitis porque allí no teníamos ecografista radiólogo. Allí hay un sonógrafo, que es un técnico. Entonces el sonógrafo no hacía ecografía clínica, eran ecografías a veces inútiles. Yo le propuse de hacer ecografía para la colecistitis, hice un protocolo especificando todo y luego este protocolo, y ahora no trabajo allí, pero sé que los compañeros que se han quedado siguen auditando cada año los pacientes que hacen ecografía para la colecistitis. Y tienen que demostrar con un audit que tienen resultados safe, seguros. ¿Que se pueda llegar a hacer esto en España? Por supuesto que sí. Que se tenga que llegar... Oye, yo no lo sé, porque allí se vive muy mal esto de la presión legal, que siempre tienes miedo que te controlen los resultados. Lo que está claro es que nosotros podemos enseñar a quien sea a hacer una ecografía, pero luego no tenemos ninguna garantía que siga haciéndolas bien. Y esto es un problema. Debería probablemente ser un acuerdo entre la Sociedad de Radiología, imagino yo, y los otros facultativos que quieren acercarse. En este momento, la Sociedad de Radiología sabemos que está en contra a que nosotros hagamos ecografías. Ellos lo tienen muy claro, y yo no lo he enseñado, pero hay un documento de hace pocos años que dice que solo radiólogos o técnicos de radiología pueden hacerlas. Entonces, deberíamos encontrar una manera, pero en este momento, difícil saber cuál será. Así es. Si me permitís, creo que en España este problema no existe. Es decir, aquí los radiólogos hacen, por supuesto, sus ecografías, pero muchas especialidades han incorporado sin ningún tipo de ruido la ecografía en su quehacer diario, incluso compañeros de otras subespecialidades quirúrgicas. Entonces, yo creo que, bueno, que salvando las implicaciones legales, los más viejos que nos puedan estar escuchando pueden haber llegado a llevar a quirófano a un paciente sin ecografía a operar de una colecistitis. Es decir, no le veo yo un mayor problema en ese sentido, más que el que tú quieras asumir realmente la responsabilidad de tus actos, que eso es algo que los cirujanos ya hacemos. Sí, sí, por supuesto que sí. El problema es que llegará el día que habrá el problema. Y nosotros ahora vemos que es verdad, hay otros especialistas que hacen ecografía, pero casi siempre hacen ecografías que no hacen los radiólogos. El ginecólogo que sigue un embarazo, claro, el radiólogo ni se mete. Entonces, yo te digo, yo he tenido experiencias muy, bueno, que no quiero hablar ahora, pero donde se me ha dicho claramente, no hagas ecografías, porque si algo te va mal, yo lo diré e iré en tu contra. Y esto ha sido por parte de un jefe de servicio de radiología. Así que, dependiendo también de dónde tú te encuentras, tienes que tutelarte. Entonces, en este momento, nadie puede tener una tutela de decir, mira, yo sé hacer y tengo una certificación y recertificación que sé hacer. Y esto a veces puede pasar. Está todavía el tema muy en pañales, ¿no, Muy Lucas? verde. Muy verde todavía. Y yo quisiera un comentario para Antonio, el que tiene mucha experiencia con las dos vías. La verdad es que me ha gustado mucho oír pues la revisión que había hecho de la literatura, ¿no? Con respecto a una y otra vía. Y quisiera decirle a él, en mi hospital, en concreto, y relacionado con esta bibliografía, se ha cambiado la vía. En mi hospital son los vasculares lo que hacen todas las colecistostomías. Ellos han cambiado la vía porque probablemente es más fácil una transperitoneal, cuando antes hacíamos sistemáticamente transhepática. Es cierto que las guías de Tokio de ahora no se manifiestan claramente por una u otra vía, pero sí que las anteriores decían que tenía que ser transhepática. No sé si lo que yo he observado es que cuando se ha cambiado a vía transperitoneal,
sí que tenemos más fuga y sí que tenemos más pérdida espontánea de catéteres. Entonces yo quiero que me digas a mí y a todos los que podamos tener esta idea que esto es porque hay pocos pacientes todavía y lógicamente esto no va a ser una regla general, ¿no? Tú que tienes experiencia con hacerlas por las dos, que refuerces un poco ese mensaje, ¿no? Lo vuelvo a decir, creo que es el mismo que he dicho. Creo que es un problema técnico. Más de que todo tienes que elegir bien el paciente para saber si una técnica es mejor que otra. Y por veces no tenemos opción porque hay pacientes que tienen el hígado arriba en las costillas, debajo de las costillas y no llegas por otra vía. Entonces tienes que ir por la vía transhepática, que es la única que está accesible. En estos casos tienes que ir por los espacios intercostales y entonces ahí tienes otro problema, porque si tiene un hígado muy arriba, entonces el neumotórax es una complicación que se puede ocurrir. Lo creo que hay pequeños pormenores técnicos que la hacen de la diferencia. Y creo que uno de ellos es mantener el paciente en drenaje pasiva. Porque la drenaje pasiva yo lo hago con succión por eso. Porque en el pasado tenía casos en que teníamos pequeñas fugas. Por veces no son clínicamente diagnosticados. No hay expresión clínica. Por veces tienen un poquito de dolor en el local y no lo sabes bien por qué, pero es por eso, porque hay pequeñas fugas de sangre o de bilis. Entonces, a partir de ese momento, lo que he hecho es mantener la presión. Eso mantiene la vesícula siempre vacía, casi siempre vacía. Y hacemos cada día, en un turno, hacemos un pequeño lavado por el catéter para mantener la succión. Y lo sabemos porque todos los días los enfermeros lo miden en la botella el nivel de succión y de drenaje. Y si tenemos problemas, si el drenaje se va, si no tenemos una presión negativa, le ponemos otra botella nueva. Y eso lo hacemos, y con mucho cuidado. Por eso no he tenido en los últimos años caso ninguno de complicaciones de sleep. Y creo que es un problema técnico. Por eso sigo haciendo con seguridad, porque lo creo en mi método. Es la gran diferencia, porque todos los trabajos que hay, las publicaciones, siempre tienen una drenaje pasiva. Y la drenaje pasiva tiene algunos problemas, porque si el catéter no funciona, entonces te vas a tener una vesícula que se va aumentando de volumen y entonces la fuga es más probable. Es por eso, creo que es. Muchas gracias, Antonio. Hemos recibido un aviso de que nos estamos pasando el tiempo. Bueno. Yo no sabía si íbamos a llegar aquí, pero me ha encantado llegar hasta el final. Ya seguiremos hablando porque todas mis preguntas se han quedado por responder. Os agradezco mucho a la AECE la oportunidad de haber dado este webinar y a los ponentes el esfuerzo y la predisposición. En fin, si queréis cerrar vosotros, yo me doy por satisfecho. Muchas gracias a todos. Doctor Aranda, ¿quieres decir algo? Sí, no, pues reiterarme con Isidro que muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a la paciencia de todos. Hemos tenido una afluencia de hasta 150 y saludos como siempre a la gente de América Latina que siempre nos acompaña en todos los webinars, aparte de los compañeros españoles. Así que, como siempre, gracias. Pues el aviso ha sido amable, ha sido simplemente, llevábamos hora y media y un poco para intentar no excedernos demasiado en el tiempo, aunque como dice el doctor Aranda ha sido un webinar súper interesante que está todo el mundo ahí de forma mantenida en él. Y desde la Asociación Española de Cirujanos, por supuesto, agradecer a todos los que nos habéis acompañado esta tarde, a los moderadores y especialmente también a los ponentes, porque el nivel ha estado genial del webinar, súper interesante, súper práctico para
para todos nosotros. Solamente recordaros que la semana que viene, como todos sabéis, por lo menos aquí en España, Semana Santa, y descansamos de los webinars, y hasta dentro de 2 jueves no volvemos a tener otro aula virtual de la Asociación Española de Cirujanos, que en este caso estaremos con la sección de gestión. Ya sabéis que toda la información de los webinars la tenéis en la página web de la AEC, aecirujanos.es, y estaremos encantados de que os inscribáis en los diferentes webinars de las diferentes secciones. Para terminar eso, muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por la asistencia, y nos vemos en breve. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.